Bueno, entonces ustedes, lo que vamos a ver hoy son las generalidades y cuando hablamos de las generalidades vamos a hablar de algo que se llama la postura anatómica normal, que es la postura que nosotros necesitamos tener en cuenta para poder identificar estructuras en el cuerpo. Entonces, veamos lo siguiente. Primero, nosotros tenemos una postura que se llama la postura bípeda, que es esta que tenemos aquí, y que la postura bípeda tiene que ver con la postura base para poder saber la ubicación del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la postura bípeda, nosotros vamos a hablar de un término que ustedes posiblemente lo escucharon, que les decían posición anatómica normal. Nosotros vamos a hablar realmente de postura anatómica normal. De la postura anatómica normal, que indica que el cuerpo va a estar con las palmas de las manos orientadas hacia adelante, las piernas van a estar separadas y la mirada va a estar orientada hacia el frente. Esto es básicamente. Si yo hablo de posturas, voy a hablar de tres básicas. La bípeda, que es la que tenemos aquí, la postura sedente, que es la que la gran mayoría tiene en estos momentos, que es estar sentado, y la postura de cúbito. De cúbito es estar acostado. ¿Listo? Bueno, resulta que el cuerpo humano, a partir de esta postura anatómica, va a tener unos planos, que son líneas imaginarias que dividen el cuerpo en mitades. Entonces vamos a ver el primer plano. Ese que acabo de señalar aquí corresponde a un plano que se denomina plano coronal. Este plano divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad anterior y una mitad posterior. ¿Listo? Nosotros no hablamos anatómicamente de adelante y atrás. Nosotros hablamos de anterior y posterior. También, en especial en el sistema nervioso, nosotros hablamos de anterior o ventral, posterior y dorsal. ¿Listo? Tenemos otro plano que me va a dividir el cuerpo en dos mitades simétricas, que es el plano sagital. Entonces el plano sagital divide el cuerpo en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Y va a tener una estructura que se llama la línea media. Entonces, tomando como referencia la línea media, van a haber dos conceptos. Primero, lo que se acerque a la línea media le vamos a llamar medial. Y lo que se aleje de la línea media, perdón, lo vamos a llamar lateral. ¿Listo? ¿Hasta allí me entienden esa parte? Igual, si tienen dudas, pueden preguntar, que me reservo el derecho de responder. Profesor, Dime. tengo una pregunta. Cuando tú dices lo que se acerca a la línea media, o sea, te refieres a los órganos, ¿cierto? O sea, los órganos que se Sí, encuentran por algo ahí. que esté cerca o algo que esté alejado de ella, se habla de medial y lateral.
Ok, perfecto, gracias. ¿Listo? ¿Vamos bien? Bueno. Y tenemos otro plano, que es el plano transverso. Y este plano me divide el cuerpo en dos mitades. Una mitad superior y una mitad inferior. En relación con este plano, nosotros podemos decir que lo que está hacia arriba, que va a ser superior, también se le puede llamar cefálico. Le cambiamos aquí. Profe, cefálico por el cerebro. Cefálico por la cabeza. Y hacia la parte inferior, caudal. ¿Listo? Entonces, en relación con el plano transverso, voy a tener superior e inferior y o sea, superior, inferior o cefálico, perdón, superior o cefálico, inferior o caudal. Entonces, Profe, ese una es, pregunta. dime, En el plano coronal era anterior ventral y posterior ¿qué? posterior dorsal. Gracias, profe. Profe, disculpe, los tres planos que son ventral, sagital y dorsal, ¿me dijiste? No, los tres planos son, ya te borro aquí. Los planos van a ser uno que le llamamos coronal, que me divide el cuerpo en anterior y posterior. Tenemos otro plano que es sagital, que me va a dividir el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y tenemos otro plano que es el transverso, que va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Profe, cuando usted dice que medial cuando se acerca a la línea de A la línea media, línea media, am, ¿se acerca por la derecha o por la izquierda? por donde sea. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, en relación con una cavidad, eh, aquí tenemos. Entonces, en relación con las cavidades, nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, si está dentro de la cavidad, vamos a hablar interno. Y si está por fuera de la cavidad, le vamos a decir externo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la cavidad craneal. El encéfalo es un órgano que está dentro, o sea que sería un órgano interno. El cráneo, los huesos del cráneo,
están por fuera y sería externo. ¿Entendido esa parte? Sí, profe. Sí, bueno. Van a haber otras términos de orientación. Ya les voy a... Hay algo que se llama parietal y visceral. Entonces, el concepto de parietal y el concepto de visceral. Parietal, esto sería la cavidad torácica. Entonces vamos a hacer aquí un esquemita. ¿Listo? Lo que señala en negro es la cavidad. Ahora, si tengo una estructura que se acerca hacia el órgano, le voy a llamar visceral. Y si tengo una estructura que se acerca a la pared, le voy a llamar parietal. Profesor, Dime. ¿usted me puede hacer un favor? ¿Me podría dar un ejemplo de un órgano, de una estructura parietal y de otra visceral, por favor? Y Claro que cuando no. usted... Ya voy para allá. Ah, ah, ok, ok. Entonces, el pulmón, que es este órgano, va a tener un tejido que lo cubre, que se llama la pleura. Entonces, la pleura es esto, este bordecito y este bordecito. Entonces, la pleura que está adherida al corazón, perdón, al pulmón, se llama visceral. Y la que está alejado de él y más cerca hacia la pared se llama parietal. ¿Listo? Sí, Bueno, sí, señor. igual chicos, recuerden que si no entienden, con mucho gusto, Profe. no les repito. Dime. Ay, ¿cómo así? Profesor, una preguntita, pero es que, o sea, hubo algo que yo no entendí. Cuando usted dice que será lo que se acerca al órgano, o sea, estructura, pero ¿esa estructura se refiere a otro órgano o a, A o cualquiera, solamente a tejidos? cualquier tejido que se acerque a un órgano puede ser visceral y que se aleje de él y vaya hacia la pared parietal. Ok, o sea que cuando dice estructura se refiere solamente a tejidos. O sea, un tejido, por ejemplo, tenemos el pericardio. Entonces el pericardio hay uno fibroso y uno seroso. Y tiene una lámina visceral y una parietal. Hablamos del peritoneo. Hay un visceral y uno parietal. Porque está cerca del órgano y está hacia afuera del órgano. Vamos a tener ahora otro concepto a tener en cuenta, que es el concepto de distal. Estamos hablando solamente por ahora de términos generales, ¿no? Que son importantes tenerlos en cuenta, porque cuando estemos en clase, nosotros vamos a hablar de eso, distal y proximal. Entonces, cuando hablamos de distal y proximal, estamos hablando de términos que van a estar relacionados con las extremidades. Y las extremidades hacen parte de un esqueleto que se llama el esqueleto apendicular. Y tenemos 4 extremidades, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, el concepto de proximal y distal están relacionados de la siguiente forma. ¿Esta qué parte del cuerpo es? La mano, La mano. ¿Y esa qué parte del cuerpo es? el antebrazo, El antebrazo. Antebrazo. Pregunta, ¿la mano en relación al tronco y comparada con el antebrazo, está más lejos o está más cerca?
Es distal. Distal. Es No, distal. primero lo que pregunté, ¿está más lejos o está más cerca? Está más lejos. Está Más más lejos. lejos. Vale. Es cuando está más lejos, está distal. ¿Listo? Yo sé que ya saben el concepto, pero es para que lo tengan claro. El antebrazo, en comparación, en relación al tronco y comparándolo con la mano, ¿es proximal o distal? Proximal. Proximal. Porque está más cerca. Entonces ahora voy acá. El brazo. El antebrazo, en relación al tronco y comparado con el brazo, ¿proximal o distal? Proximal. Y el antebrazo, También. en relación con el tronco y comparado con el antebrazo, ¿es proximal o distal? Distal. Distal. O sea que esos términos son relativos a contra qué los estoy comparando. El tronco. Contra el abdomen. ¿Listo? Y esos términos son en relación al tronco, pero son exclusivos de las extremidades. ¿Listo? Tenemos unos conceptos que son los siguientes. Si el cuerpo hace un movimiento, por ejemplo, brazo derecho con pierna derecha, como son por el mismo lado, a esto le vamos a decir movimientos homolaterales, porque están por el mismo lado. Si hiciéramos un movimiento que involucrara la mano izquierda con el pie derecho, a esos movimientos le vamos a decir heterolaterales. O también heterolateral o contralateral, homolateral o ipsilateral. Profesor, Dime. una preguntita. Lo que pasa es de que yo no entendí esos conceptos, como así homolaterales, heterolaterales. Te lo voy a poner así un ejemplo. Por ejemplo, las personas que tienen afinidad por el mismo género, ¿cómo se les dice? Homosexuales. Listo. Entonces, una persona que haga un movimiento por el mismo lado, ¿cómo sería? Homolateral. Ah, Una persona que tenga afinidad por el sexo opuesto, ¿cómo sería? heterosexual. Entonces, si hace movimientos con los lados contrarios, sería Ah, heterolateral. heterolateral. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? No entendí. ¿No entendiste? Tampoco, tampoco ¿Qué yo. tiene que ver Por el ejemplo. movimiento, o sea, el movimiento de los... No, lo que pasa es que son términos de lados, a ver, para que me entiendan. ¿Cómo se llama la línea? ¿Cómo se llama el plano que me divide el cuerpo en dos mitades? Sagital. Sagital. ¿Y cuáles son las mitades? Derecha, izquierda. Derecha e izquierda, listo. Yo tengo una mano al lado derecho y tengo un pie al lado derecho. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si al tiempo se mueve la mano derecha y el pie derecho, ¿ellos están en el mismo lado? Ah, ya. Ah, O sea, es en relación al plano sagital. Claro, porque es que los estamos hablando del movimientos. mismo lado. Tú no puedes decir que es homolateral si se mueve la mano derecha y la mano izquierda. No, estamos hablando del mismo lado. O sea, cuando hago Ok. movimientos homolaterales, significa movimientos que están en el mismo lado, que pueden ser al lado derecho o pueden ser al lado izquierdo. O sea, si tú mueves la mano derecha y el pie derecho, pregunto, ¿esos movimientos están al mismo lado? Sí, claro. Claro, y son A eso se le llama homolaterales. homolateral. Homolateral significa igual, mismo. Por eso hablamos de homosexual. Porque, por ejemplo, los Homogéneo. hombres que tienen afinidad hacia los hombres, pues él dice homosexuales porque les gusta a los hombres. Pero si les gustara a las mujeres, pues no se le puede decir homosexual. Se le diría heterosexual porque es contrario.
Profe, entonces, o sea, si nosotros, por ejemplo, movíamos el brazo derecho y izquierdo, ¿sería heterolateral? Claro, porque estás involucrando a los dos lados. Y Entonces, homolaterales es que mueves los mismos, estructuras del mismo lado. mm, ¿Listo? gracias, ¿Ya? profe, ya ¿Queda entendí. claro? Mejor dicho, hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo y en sentido contrario. Profesor, para poner un ejemplo y que me quede más claro, un ejemplo de movimiento homolateral es cuando yo toco la punta del pie derecho con la mano derecha. Y Sí, un ejemplo de movimiento heterolateral es cuando camino, muevo el pie izquierdo, pero también muevo la mano derecha. exactamente, ¿Correcto? porque son cruzados. Son Ah, movimientos cruzados. ahora todo tiene sentido. ¿Ya? ¿Ya la cogieron? Bueno. Y vamos a tener otro concepto que tiene que ver con lo que es profundo y superficial. ¿Listo? Entonces, dame un ejemplo de una estructura del cuerpo que sea profunda. ¿El cráneo? ¿Comparado contra qué? Contra la cavidad torácica. No, profundo. O sea, si tú abres un hueco y lo que encuentres en lo profundo, o Profe, sea, dime, podría ser, por ejemplo, las costillas y el corazón. Entonces el corazón estaría profundo y las costillas estarían superficiales. sí, eso puede ser. La médula espinal es profunda. La piel, superficial. Eso sería el ejemplo. ¿Listo? Profe, Dime. o sea que, digamos, en el caso, el cerebro sería profundo y la cara sería superficial. Sí, sí, porque está por allá adentro. Listo. Vamos a tener otros términos. Por ejemplo, en la mano. La palma de la mano, o sea, la mano va a tener dos caras. Una que va a ser la palmar, que es donde está la palma, y otra que va a ser dorsal. Yo les muestro con un ejemplo real para que me lo entiendan mejor. Esta es una mano. Entonces, esta mano, esta cara que yo estoy viendo aquí, es la cara palmar. Y si voy hacia el lado contrario, aquí tengo la cara dorsal. ¿Listo? O sea, la cara dorsal, la cara posterior de la mano. Ahora, en el pie, voy a tener esta parte del pie, se llama el dorso del pie, y es la parte superior del pie. Y la parte inferior del pie, pero se los muestro acá mejor. Esta parte es la plantar, que es la parte más inferior, Profe, ¿y la parte de arriba cómo se llama? Qué pena. dorsal, el dorso del pie. ¿Listo? ¿Vamos bien?
Señor. Bueno, Sí, señor, vamos muy ¿Puedo hacer bien. una pregunta? dime. Entonces, ¿qué se le llama suprinario y bronar? Es que yo lo tenía entendido que era No, no, tener la mano. ya vamos para allá. Ah, Calma, calma, ventarrón. Listo. Hay algo que se llama supino. Entonces nosotros le vamos a decir, recuerda que yo les hablé de la postura. Entonces la postura se van a clasificar en tres. Una que es bípeda o estar de pie. Dos, que es postura sedente o estar sentado. Y tres, la postura de cúbito, que es estar acostado. ¿Listo? La postura de cúbito se va a dividir en varias. De cúbito supino, de cúbito prono y de cúbito lateral. Pero esta, como el cuerpo se divide en dos mitades, va a ser de cúbito lateral derecha y de cúbito lateral izquierda. ¿Listo? Entonces, aquí esta imagen que me está mostrando, el cuerpo en qué postura. Bípeda, sedente o de cúbito. De cúbito, Cúbito estamos. supino. ¿Y está orientado hacia dónde? ¿Está boca arriba o está boca abajo? Boca arriba, supino. Entonces yo le voy a decir a esto de cúbito supino, porque está boca arriba. Ahora, está boca abajo. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Prono. Cúbito prono. De cúbito prono, boca abajo. Si estuviera acostado de lado, ¿sería qué? De cúbito lateral. De Izquierdo cúbito o derecho. lateral, habría que identificar si es derecho o izquierdo. ¿Listo? ¿Hasta allí bien? ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir cuando está lateral, por favor? Cuando está lateral, lateral derecho o lateral izquierdo. O sea, te acostás al lado derecho o te acostás al lado izquierdo. Bueno. Resulta que en el cuerpo nosotros tenemos varios sistemas. Y esos sistemas van a estar formados por unas estructuras, unos órganos. Entonces, el esqueleto humano, ustedes ya lo vieron, pues se clasifica en dos, un esqueleto axil, un esqueleto apendicular. Tenemos 206 huesos, 80 en el esqueleto axil, 126 en el esqueleto apendicular, 64 en el miembro superior, 62 en el miembro inferior. Los huesos, para efectos de su estudio, Profesor. Dime. Profesor, qué pena interrumpirle, pero antes de que usted siga, yo necesito preguntarle algo. ¿Es cierto de que los bebés tienen 350 huesos? ¿Y por qué tienen eso? Porque es que hay huesos que no se han unido, no se han osificado. O sea, hay huesos, por ejemplo, el hueso coxal está conformado a su vez por 3 huesos, ilion, isquion y pubis. Como no se han osificado, si a un bebé se le toma una placa, el hueso coxal se van a ver, en lugar de 1, se van a ver 3. Es por eso, es por la osificación. Ok, muchísimas gracias. Profe, pero una pregunta. Pero entonces,
los bebés, ¿cuántos huesos tendría? Porque la compañera Laura dijo 350, yo tenía entendido que eran 300. Pues mira, O sea, ¿cuál es la oficial? la verdad no me sé el dato exacto. Yo te estoy hablando desde el adulto. Cuando hablamos de 206 huesos, estamos hablando del adulto, porque en los niños pueden variar. Porque hay niños que pueden osificar de pronto unos huesecitos más rápidos que otros. Entonces, el dato puede variar. Pero sí es más el número de huesos en los niños que en el adulto. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno, entonces nosotros los huesos los vamos a clasificar según la forma. ¿Listo? Ya vamos a tener huesos largos. Vamos a tener huesos cortos. Huesos irregulares. Planos. Huesos planos. Huesos wormianos. Y huesos de la, sesamoideos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver los huesos. Un ejemplo de un hueso largo. ¿El húmero? El húmero, el fémur. Entonces ya les muestro. ¿Listo? Este hueso tiene una característica que es longitudinal. ¿Sí lo ves? Otro hueso. Espera, yo hago algo aquí. Me da. Veamos otro. Aquí lo tenemos. ¿Sí ves? El fémur es longilíneo, es longitudinal. Bueno, veamos un hueso corto. Un hueso corto puede ser un hueso de la mano. Aquí lo vemos. Los carpos, ¿no? Este, por ejemplo, se llama el hueso metacarpiano. Esta sería una falange. Entonces, si ves que se parecen en su forma, son longilíneos. Obviamente, pues son más cortos, pero en su forma tienen un parecido. Vamos a hablar de los huesos. ¿Cómo es que se llama ese? ¿Quién? Cortos. Huesos cortos. Igual nosotros luego lo vamos a ver que se llaman los metacarpianos. Ahorita es para que usted entienda de que son cortos y largos. Dime. Pues yo ahí tengo una duda, porque yo tenía entendido que, digamos, los cortos serían los del carpo, ¿no? Esfenoides y todo eso. Pero que los metacarpianos y las falanges eran parte de los largos, solo que pues como en un nivel mini porque son más chiquitos. Pero entonces tú estás diciendo que esos son cortos, entonces no me queda claro. ¿Me puedes por favor explicar? Por eso te dije, los huesos largos y los cortos tienen una característica. Desde su forma es que son longilíneos. La diferencia entre un largo y un corto es la longitud. Esa es la diferencia. Porque los huesos, que los del huesos carpo del no carpo, serían cortos. no, esos serían huesos irregulares. Entiendo. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a ver los huesos irregulares. Normalmente como hueso irregular, nosotros hablamos de Profe, una pregunta. las vértebras. Dime. ¿No hay una medida como para decir, este es corto, este es largo? No, no, pues se sabe que los huesos del antebrazo, el brazo, el muslo y la pierna son los largos. Y los Oh. cortos son los huesos del carpo y los del tarso. Los huesos metacarpianos y los huesos metatarsianos, los que están en mano y pie. Esos son los cortos. Y las falanges. Esa es, no hay que haya una medida, no. O sea, un metatarsiano se va a considerar un hueso largo. Porque la persona que lo tenga tendría un pie que le medirá por ahí que 60, 70 centímetros. Entonces no. Pie grande de pronto. ¿Listo? Aquí tenemos una vértebra. Y la vértebra es dentro de los huesos, se conoce como irregular. ¿Le ve alguna forma? Su superficie es irregular. La estructura es irregular. Un ejemplo de un hueso plano, ustedes ayer ya los vieron. Por ejemplo, son los huesos del cráneo. Ese sería el hueso frontal. Estos huesos tienen una característica, que van a presentar dos estructuras, dos láminas, una hacia la parte externa, se llama la cortical externa, otro que está hacia la parte interna, se llama la cortical interna, y entre los dos va a haber un tejido que se llama diploe, que es este. ¿Listo? Profe, disculpe, ¿me podría repetir? ¿Qué te repito? Lo de los planos. No escuché, se me entrecortó. ¿Los planos? Sí, señor. ¿Los planos coronal, frontal, sagital, esos? No, solo cuáles son los... Sí, los Ah, los huesos planos son los huesos que Sí, están en la señor. cabeza. Ah. Ustedes vieron ayer frontal, parietal, temporal, occipital. Esos son huesos planos. Pero también se clasifican como planos las costillas, el esternón. ¿Listo? Entonces, la característica del hueso plano es que tiene dos corticales, o sea, dos láminas, y en medio tiene un tejido que se llama diploe. Seguimos con la siguiente clasificación. Profe, ¿el omóplato es plano? Hay una parte de él que es plano y la parte superior es irregular. Y ya no se llama omóplato, sino escápula. Yo preguntar lo mismo, o sea, en la escápula también es lo mismo, ¿Cómo? la que tiene la parte interna del diploide. Sí, abajo es plano, solo es muy delgado, pero arriba es irregular, arriba es de una forma irregular. Ah, vale. Cuando hablamos de los huesos bormianos, vamos a hablar, espérate, yo te muestro aquí. De aquellos huesos que se forman dentro de una sutura. Entonces, esta sutura que voy a señalar aquí, esta, ¿Me puede repetir, por favor? Es que no escuché bien. son los huesos que se forman dentro de una sutura. Y una sutura es una articulación fibrosa. Esta sutura se llama la sutura landoidea. No sé si alcanzas a ver acá, acá hay otra sutura. Entonces el espacio de hueso
que esté delimitado o esté entre dos suturas aquí, a eso se le llaman huesos bormianos. Yo se los escribí acá. ¿Listo? Se le llaman huesos de la sutura. ¿Listo? Y los últimos huesos, Profe, dime. qué pena interrumpirle. Los huesos bornianos, o sea, son huesos pequeños, ¿cierto? Que se forman entre una sutura y otra, pero son pequeños. Sí, señora. Y Ok, solamente van a estar en el cráneo, no hay otra parte. vale, muchísimas gracias. Y tenemos los huesos sesamoideos, que son aquellos huesos que se forman dentro de un tendón. Entonces, el principal hueso sesamoideo es la patela. Aquí está. Antes conocida como rótula y también conocida por algunas personas como la chocosuela. Nuestros abuelos, por ahí, mi hija, se me salió la chocosuela. Vayan del sobandero, donde don Pacho, para que le cuadre esa rodilla. ¿Nunca les pasó? Sí, profe, una pregunta, pero entonces, ¿por qué han cambiado tanto los nombres? Como antes se llamaba omoplata, ahora Lo que escápula. pasa es que existe algo que se llama la nómina anatómica internacional. Entonces, lo que hace mucho tiempo, hace mucho, se reunieron los anatomistas y decidieron llamarle las cosas por un solo nombre. Entonces, se cambió. Obviamente fue una revisión desde el origen de la palabra, porque la anatomía, pues recuerden que es una ciencia o es una disciplina científica que tiene orígenes con raíces latinas, raíces griegas, y por ejemplo la persona, también en la anatomía hay muchos epónimos, entonces las personas que encontraron la estructura le ponían su nombre. Entonces, por ejemplo, Valentina se encontró un huesecito, entonces le puso, se llama el hueso vasto. Y así, iban poniendo. Por allá se encontró un nervio, entonces le pusieron el nervio Balcedo, entonces se quedó así. Pero pues dijeron, Profe, no, una pero pregunta. ¿Estos dime, se forman en dónde? ¿qué? ¿Estos que estamos viendo se forman en qué parte? En un tendón. Gracias. De nada. ¿Listo? Bueno, también tenemos huesos sesamoideos. Yo se los muestro acá. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero en el primer dedo de la mano, aquí, y en el primer dedo del pie. Entonces aquí voy a explicar algo. Esta es la cara palmar. ¿De qué? De la mano. Bueno, digamos que esta es la línea media. Entonces, los dedos de la mano se van a enumerar de lateral a medial. Entonces, el primer dedo va a ser el 1 y el dedo chiquito va a ser el quinto. Entonces, ese sería el 2, el 3, el 4 y el 5. De lateral a medial en la mano. En el pie lo vamos a llamar diferente. Espérate, yo lo veo por acá. Entonces, en el pie, aquí tenemos la línea media. Entonces, de aquí la numeración va a ir de
medial a lateral. Y el primer dedo es este. Y el quinto es el pequeñito. Coinciden. El primero es el dedo gordo, el quinto es el dedo pequeñito. Y ya viene el segundo, tercero, cuarto y quinto. ¿Listo? Bien. Bueno. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios? Súper bien, profe. Bueno. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Listo? Vamos a tomarnos un cafecito. Bueno, resulta que así como los huesos tienen pues una clasificación según las formas, nosotros debemos de hablar de algo que se llaman las articulaciones. Igual pues en teoría yo solamente les voy a hablar de algunas que son básicas para poder entender la orientación del cuerpo. Entonces voy acá al cráneo. Entonces aquí tenemos unas articulaciones que se llaman las articulaciones fibrosas. Y estas articulaciones fibrosas van a tener a su vez una subdivisión que se llama la subtipo sutura. Entonces aquí tenemos, espérate a ver. Este es el hueso frontal que ustedes ya conocieron ayer. Y este hueso va a presentar entre él, que sería este es el hueso frontal y estos son los huesos parietales. Entre el hueso frontal y los parietales hay una sutura. Y esta sutura se llama La sutura coronal. la sutura Coronal. coronal. Y esta es la sutura que me permite la formación del plano coronal. Entonces, lo que se ubica por delante de la sutura va a ser anterior y lo que está atrás de ella va a ser posterior. ¿Listo? Tenemos otra sutura que va a estar entre los bordes mediales de los huesos parietales y se denomina la sutura sagital, que es esta. Entonces, la sutura sagital me va a servir como referencia para la ubicación del plano sagital. Entonces, lo que se encuentra a un lado de él va a ser derecho. Bueno, este sería el izquierdo, perdón. Esto sería el lado izquierdo. Y lo que está al lado contrario sería el lado derecho. ¿Listo? Hacia la parte posterior vamos a tener otra sutura que ahorita se las muestra en una mejor vista, pero se las voy a nombrar aquí, que se llama la sutura landoidea, que es esta. Esta sutura une los dos huesos parietales en su borde posterior con el borde superior del hueso occipital. El hueso occipital, ¿cuál es? Se los presento, es este. ¿Listo? Donde se cruza la sutura coronal con la sagital, les coloco aquí sutura sagital para que no se les olvide.
que es esta, y les voy a copiar acá la sutura landoidea. ¿Listo? Sutura landoidea, sagital y coronal. Donde se une la sutura coronal con la sutura sagital, aquí va a haber un punto craniométrico, que es este, que le vamos a llamar brecma, que en los niños se llama fontanela o fontículo anterior. Y hacia la parte posterior, entre la sutura sagital y la sutura landoidea, va a haber un punto, que es este, perdón, que se llama el lambda. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Esta es la vista superior de la cabeza, o también le podemos decir la vista superior del cráneo. A esto le llamamos la calvaria. Vamos a una vista lateral. En esta vista lateral vamos a identificar unos huesos que ya creo que ustedes los conocen. Este es el hueso frontal, el hueso parietal, el hueso temporal, el hueso occipital, la mandíbula, el hueso esfenoides, hueso cigomático, hueso maxilar, hueso nasal, hueso lacrimal. ¿Listo? Eso ya ustedes lo vieron. En la vista lateral, yo debo identificar las siguientes estructuras. Por ejemplo, aquí tengo esto que se llama el arco cigomático. Entonces, por encima del arco cigomático, voy a tener esta fosa, que es la fosa temporal. Y por la parte inferior del arco cigomático, aquí voy a tener la fosa infratemporal. Obviamente tendría que retirar la mandíbula, pero tengo la fosa infratemporal. ¿Listo? También el cráneo o la cabeza en una vista lateral, para poderla alinear en relación con la superficie, se traza una línea imaginaria que se llama la línea del plano de Frankfurt o el plano de Frankfurt. Entonces, en la parte anterior vamos a tener esta estructura que se llama la órbita, que van a ser dos. Y en la parte posterior voy a tener esta estructura pequeña que se llama el meato auditivo externo. Entre el borde superior del meato auditivo externo y el borde inferior de la órbita se traza una línea imaginaria que me va a permitir la alineación de la cabeza, y a esto le llamamos el plano de Frankfurt. ¿Listo? Y este plano de Frankfurt me ayuda a que la cabeza quede completamente alineada y pueda ubicar la parte superior de ella acá arriba
para encontrar el vértex, que es este. ¿Listo? Profe, ese vertex está en la Bredma o más adelante. Es el punto más alto de la cabeza. Ah, ok. O sea, no es que esté en el Breakman, no puede estar atrás o puede estar un poquitico adelante. ¿Listo? ¿Hasta allí? ¿Vamos bien? Eso es lo que teóricamente íbamos a ver en la práctica hoy. Profe, Dime. ¿para qué es que sirve el plano de Frankfurt? ¿Para alinear la cabeza y qué? Para alinear la cabeza. Y poder, por ejemplo, ubicar el vértex para medir la talla. Recuerden que la talla es la estatura, porque ustedes algo que van a hacer en algún momento es hacer seguimientos de control y desarrollo en niños. Entonces les van a medir la estatura. Y esa metodología sirve para eso. Bueno, ahora vamos a la vista posterior. Entonces, en la vista posterior vamos a identificar los siguientes huesos: parietal, occipital. Son los únicos que vemos aquí. En la parte posterior voy a tener esta saliente que ubico acá, que corresponde a la protuberancia occipital externa, y su apex corresponde al inium. Entonces imagínate que la protuberancia es una montañita y la parte más alta de ella es lo que le llamamos inium. Lateralmente a la protuberancia, entonces tengo esta línea que se llama la línea superior de la nuca, y acá abajo la línea inferior de la nuca. Y la nuca corresponde a la parte posterior del cuello. Bueno, entonces ahora vamos a una vista anterior. Profe, entonces, ¿dónde está el inion? Del inion para abajo empieza la nuca, ¿sí? No, la parte posterior del cuello se le conoce con el nombre de nuca. O sea, Pero no tiene nada que terminando ver la con el inion. cabeza. De la cabeza hacia abajo sería nuca. Ya. Entonces ahora vamos a la vista anterior. Vamos a identificar los huesos que vemos aquí: frontal, parietal, esfenoides, cigomático, maxila o maxilar, mandíbula, huesos nasales, hueso lacrimal, vómer, conchas nasales inferiores, conchas nasales medias, dientes superiores, dientes inferiores. En la cara vamos a tener dos estructuras. Esto que se llama la órbita del lado
derecho, órbita del lado izquierdo. Y medialmente a ellas vamos a tener esta otra estructura aquí, que se llama la cavidad nasal. Y la cavidad nasal va a estar dividida por un septo o tabique, que se llama tabique nasal o septo nasal, donde la parte superior de él, Profe, dime, la parte, ¿qué diferencia hay entre el bomber y la parte del tabique que usted está ahí ya, señalando? ya lo voy a pintar de un color diferente. Ok, gracias. La parte inferior corresponde al bomber y la parte superior corresponde a la lámina perpendicular del hueso etmoidal. ¿Listo? Entonces vamos a la órbita Profe, disculpe, ¿lámina qué? perpendicular. Entonces, yo veo acá. En la órbita vamos a tener lo siguiente. En la parte posterior, acá, tengo esta estructura al lado y lado que se denomina la fisura orbitaria superior. Si tengo fisura orbitaria superior, entonces voy a tener una fisura orbitaria inferior. Y medialmente voy a tener, por acá lo alcanzamos a ver, el canal óptico, que es el sitio por el cual pasa el segundo par craneal, el nervio óptico. Profe, ¿cómo es que se llaman los que acabaste de nombrar? Canal óptico. En el maxilar va a haber un foramen al lado y lado. Se llama el foramen infraorbitario. En el hueso cigomático, el foramen cigomático, que lo tenemos. Y en la parte superior puede pasar algo. Si el foramen está cerrado o si la estructura está cerrada, se le llama foramen. Aquí sería el foramen supraorbitario. Pero si no está cerrado, como en este caso, se llama incisura o escotadura supraorbitaria. Si tiene la estructura así, completamente cerrada, foramen. Pero si no está cerrada, incisura o escotadura. En la parte inferior, en el mentón, vamos a tener este foramen. Se llaman los forámenes mentales. Esta saliente que veo aquí, protuberancia mental, y lateralmente los túberes mentales. Y acá en la parte superior vamos a tener esta estructura, se llama la glabela. La parte
más superior, estas dos estructuras se llaman los túberes frontales. Y entre los huesos nasales, que son estos dos, y el hueso frontal, aquí va a haber un punto craniométrico que se llama el nasion, que creo que se los nombraron, que es el punto de referencia para el límite superior de la cara. Profe, Dime. ¿me puede por favor repetir en la mandíbula? Tengo los agujeros mentonianos, la protuberancia, Forámenes mentales. eso, forámenes mentales, ¿y cuáles son las otras dos estructuras? Estas dos de abajito, esta Sí, señor. y esta. Los túberes mentales. Y en la mitad, o sea, medial y superior, la protuberancia mental. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Profe, y tú, ay, borraste, ¿me puedes repetir los que quedan en la parte superior, por favor? Acá arriba, igual no se preocupen que como esto queda grabado, usted lo va a volver a ver tal cual. Ah, vale. Todo esto está quedando grabado, pero te lo repito. Túberes frontales, glabela, nasion. ¿Listo? Profe, Dime. ¿esos túberes es lo mismo que decir senos? No. Bueno. Son cosas diferentes. Los túberes frontales donde están los cachos. Si alguna vez ustedes han puesto o se los han puesto, ahí donde salen. ¿Listo? Volvemos a la vista lateral porque se me pasaba algo. Explicarles. Entonces aquí en la vista lateral, dime. Ahí es donde quedan los lóbulos frontales o algo así. Dentro de la base interna del cráneo. Saluda a tu mamá por allá, a la persona que esté atrás tuyo. Que buen provecho con el café. El mío sin azúcar, por favor. Profe, que usted ¿dónde está que no lo ve? Ya, pero ya me presento, pues, para que me vea. Aquí estoy, vaya. El mío sin café, sin azúcar, por favor. Con mucho gusto. Bueno, señora. Entonces, lo que hablabas de los lobos es que está dentro del cráneo. Ahorita vamos para allá. ¿Listo? Entonces, en la parte lateral, ¿qué falta? Ustedes dirán, este man tan cansón cuando está hablando, ¿no? Y no parecía el primer día. Esta estructura es el proceso mastoideo, que es una de las porciones del hueso temporal. Esta saliente que veo por acá se llama el proceso estiloideo. Y aprovecho aquí que estoy en esta vista lateral. Este hueso, voy a delinearlo. Voy a ponerle un color fresita. Este hueso es la mandíbula. Entonces, la mandíbula, aquí en su parte posterior y superior, tiene esta estructura que se llama el cóndilo mandibular. Hacia la parte anterior tiene una saliente que se llama el proceso coronoideo de la mandíbula. Y entre los dos hay una estructura en forma de U, que aquí la vemos, que se llama la incisura o escotadura mandibular.
La parte posterior de la mandíbula, esto, se llama el ramo, o algunos dicen rama de la mandíbula. La mandíbula va a tener una línea, que es esta, que es la línea inferior de la mandíbula. Entonces, donde se une o se cruza el ramo con la línea inferior de la mandíbula, se forma una estructura que se llama el ángulo mandibular. La mandíbula tiene dos caras. Esta que vemos aquí, voy a señalarla de esta. Es la cara externa de la mandíbula. En esta cara externa, en relación con el ángulo de la mandíbula, voy a encontrar una saliente de superficie irregular que se llama la tuberosidad massetérica. O sea, si te tocas la cara aquí en la parte lateral, este es el ángulo de la mandíbula y allí va a haber un músculo que se llama el massetero. El massetero se inserta en la tuberosidad massetérica, aquí. Entonces, abre la boca, vuelve y ciérrala. Vas a sentir el músculo moverse. Ahí está. Y hacia la parte anterior, aquí, o sea, cógelo con tu mano, esto corresponde al cuerpo de la mandíbula, acá adelante. ¿Listo? Bueno. ¿Mucha información? Sí, más o menos. Un poquito. Un poquito. Profe, está la rama de la mandíbula y así. Bueno, entonces el cráneo va a presentar una base interna, que es esta que estoy viendo aquí. Y esta base, la voy a señalar grandota, esta base, anatómicamente se va a dividir en tres fosas. Entonces, vayamos a la primera. Esta fosa que estoy pintando de color azul es la fosa anterior. Vamos a ver aquí. Anterior. Luego tenemos otra fosa. Esta que hay aquí. Que corresponde a la fosa media. Y tenemos una última fosa. Que sería esta. Que es la fosa posterior. ¿Listo? ¿Hasta allí entendido? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces vamos a ver las estructuras que tenemos en cada una de las fosas. ¿Cómo quieren? ¿Anterior o posterior o de posterior a anterior? Anterior a posterior. De anterior a posterior, bueno, como ordenen. Sus deseos son órdenes. Entonces en la fosa anterior vamos a tener las siguientes estructuras. Este hueso corresponde al hueso frontal. Medialmente, en la fosa anterior voy a tener estas dos estructuras que se llaman las láminas cribosas del hueso etmoides. Medial y anterior a las láminas cribosas tengo la cresta de gallo o la cresta galle. Anteriormente a la cresta de gallo tengo este foramen. Se llama el foramen ciego. Y anterior y superior al foramen
tengo esta cresta que se llama la cresta frontal. ¿Listo? Hacia la parte posterior voy a tener este hueso, aquí lo voy a delimitar, que es el hueso que tiene forma de mariposa, que se llama ¿cómo? Escafoides. Escafoides. Te fuiste muy abajo. El esfenoides es este. Eso. Estaba cerca, no te preocupes. Este hueso tiene una forma de mariposa. Entonces, en la parte medial tiene el cuerpo. Lateralmente tiene un ala menor y luego tiene un ala mayor. Pues créame que parece una mariposa, ¿no? Una mariposa que tiene en la parte inferior tiene paticas y en la parte superior tiene las antenitas. ¿Listo? Bueno. Entonces, las alas menores del esfenoides son estas. Estas son las alas menores. Medialmente en las alas menores voy a tener dos salientes redondeadas acá que se llaman los procesos clinoideos anteriores. Y medialmente a ellos voy a tener una estructura que la identifiqué en la órbita que se llama el canal óptico, que es ese. ¿Listo? Profe, perdón, ¿tú dijiste los procesos qué en las salas menores? Clinoideos. Profesor, disculpe, ¿dónde es que están lo de óptico? ¿Usted dijo algo óptico? Medialmente. Medialmente a los procesos clinoideos. O sea, la apófisis como tal. Recuerda que en nomenclatura ya no decimos apófisis sino procesos. Bueno. Es que la anterior. ¿Cómo? No habla Laura. Dale, fresca, con confianza. Aquí pueden hablar todo lo que quieran. Yo no me enojo. No, es que yo estudio con Néter y pues ahí decía apófisis. Sí, Por eso la duda. nomenclatura anterior. Proceso. Profe, pero por lo menos, o sea, digamos, yo también me sé muchos nombres con la nomenclatura pues anterior porque estudiábamos con esa antes. Pero entonces, digamos, en los parciales, usted me baja si le pongo, por ejemplo, digamos ahorita con la mandíbula. Para mí se llaman forámenes mentonianos. Y usted dice mentales, algo. Ajá. Eso, digamos si yo en el examen lo pongo con la nomenclatura, pues que yo tengo interiorizada, internizada, ¿usted le baja? Uy, pelada, tiene que volver a repetir anatomía. Uy, no, profe, respete. No, o sea, primero, bueno, habría que ver algo. Si, pues dependiendo de cómo vaya a ser la metodología, si yo armo el parcial, yo lo que hago es que yo les doy opciones de respuesta. O sea que tú no tienes que escribir nada y ya te va a colocar la nomenclatura actualizada. ¿Listo? Ah, ok. Entonces, lo que O tienes sea, que no hacer haces preguntas abiertas, porque digamos. Gracias, prefiero vivir. Preguntas abiertas aquí es imposible. No, sí se puede, Uy, pero no. es complejo. No, pero es que para calificar todo eso me imagino que es No, para eso está complicado. la tecnología. Yo ya he hecho la prueba, para eso está la tecnología. Solamente es que hay que organizarnos. Por ejemplo, chicos, mire, esto en condiciones reales no se podría hacer. Yo cojo un cráneo, cojo una pinza y les voy explicando. No se puede, o sea, no tenemos la posibilidad de grabar o es difícil grabar y reconocer estas estructuras se hace complejo. En cambio aquí, mira, podemos revisar, seguimos por acá.
Resulta que en el cuerpo del esfenoides, o sea que sería lo que yo les mostré acá, esto, el cuerpito de la mariposa, el cuerpo del esfenoides, que es este, aquí, eso que señalé en el cuadro, va a tener tres partes. La parte más anterior, esta parte, corresponde al tubérculo de la silla turca. La parte posterior, ¿Me repito otra vez, por favor? la parte de color verdecito es el tubérculo de la silla turca. La parte posterior que puse de color negro se llama el dorso de la silla turca. Y en medio, voy a ponerle aquí un color fresita, tengo la fosa hipofisiaria. ¿Listo? Bueno, entonces borro aquí. No, la del medio, ¿no? Porque es un nombre todo raro. Fosa hipofisiaria. Profe, ¿y la de abajo me recuerdas el nombre, por La favor? de color negro, espérate, te lo escribo acá. Sí, esa. Entonces, la silla turca va a tener tres partes. Es una que sería la anterior, el tubérculo pues, de la silla turca. 2, la fosa hipofisiaria. Y 3, dorso. ¿De qué? De la silla turca. Ahí está. Bueno. Entonces borro aquí para poder que no se contrapongan las imágenes. Inferior a las alas menores del esfenoides. Aquí tengo esta estructura y esta otra que se llaman la fisura orbitaria superior. Que si recuerdan, Profe, dime. qué pena, era el tubérculo, la silla hipofisiaria y ¿cuál era el tercero? Tenemos tubérculo, Sí. fosa hipofisiaria. Fosa. Dorso, fosa. Igual ahí quedó escrito. No te preocupes que cuando veas el video nuevamente, ahí está, yo lo escribí. Recuerden que todo lo que yo estoy haciendo está quedando grabado. Hay algunas cosas que yo pauso, pues, porque nos ponemos a charlar, hacemos una broma. Porque yo busco eso, es que usted se relaje un poquitico y se distensione de todo lo que estamos haciendo. Entonces, esto que acabo de señalar corresponde a la fisura orbitaria superior. Medialmente, voy a tener dos forámenes que en nomenclatura anterior se llama agujero. Este foramen es foramen redondo. ¿No se le dice ya redondo mayor? No, redondo. Posterior y lateral a ese foramen, tengo el foramen oval, al lado y lado. Y posterior a ese foramen, el foramen espinoso. ¿Listo? Profe, ¿me puede señalar ahí el espinoso? Y el oval está entre los dos. Ahora, lateral a las alas mayores del esfenoides, que es esto, aquí y acá, me voy a encontrar con un hueso que se llama el temporal. Y esta porción del temporal, esta que estoy señalando aquí de rojo, corresponde a la porción escamosa del temporal. Por ende, la porción que está posterior a ello, a esto, se le llama la porción petrosa del temporal o el peñasco del temporal.
que está al lado y lado. Lateral al cuerpo del esfenoides, donde está la silla turca, voy a tener dos orificios. Aquí los veo, se los pongo de color verde. Estos orificios corresponden, vamos a señalarlos aquí, al orificio superior del canal carotidio. ¿Listo? Bueno. Medialmente a estos dos orificios y posterior e inferior al dorso de la silla turca, tengo esta estructura que se llama el clivo. Y el clivo ya se va a comunicar con este foramen grande, que es el foramen magno. Y ya estamos en la fosa posterior. Profe, ¿no faltó ahí nombrar el agujero rasgado? El agujero rasgado, primero no es agujero, es foramen. Y ¿Foramen? segundo, se ve por la base externa, no por la base interna. Ah, ¿Listo? Bueno, entonces ya Era nos como vamos. agujero magno, algo así. Este grandote, este que está aquí, es el magno, ese Sí. grandote. Pero porque dices que no agujero, sino... Porque está en nomenclatura anterior. En nomenclatura anterior se le decía agujero, ya se le dice foramen. ¿Por qué? Hay que No sé. corregir el libro. Sí, O sea que es foramen magno. sí, foramen magno, no agujero. Ay, Dios. Yo no tengo la culpa. Ey, yo quiero repasar del libro, nada. Sí. No, profesor, Sí, profe, entonces ahí es el libro. porque si todo en el libro está como agujero y yo me estoy Y pasando se, en el libro, ajá, y se suponía que eso era de nomenclatura internacional, ¿Cuál libro? el azulito. El profesor Alberto nos dijo que compráramos un libro para ponerle las partes para Sí, saber si pero le quedaba. lo que pasa es que ese libro fue editado por varios colegas y algunos todavía utilizan esa nómina. De hecho, bueno, pensaría yo que en la primera clase hablaron algo de la nómina. Entonces ahí no, cuando se hablan pues de las generalidades, se explican algunas cosas. Pues no importa, hagan la conversión allí, es sencillo. ¿Listo? Bueno. Entonces ya estoy en la fosa posterior. Resulta que en la porción petrosa del hueso temporal tengo este pequeño orificio que hay aquí y que hay acá, que se llama el meato auditivo interno. meato es lo mismo que conducto, ¿cierto? Meato es como la puerta y el conducto es como el pasillo, pero se pueden Ah, entender similares. ¿Y me repites dónde está, por favor? En la parte posterior de la porción petrosa del temporal. Ah, son los dos agujeritos. Estos dos que señalé aquí, míralos acá. Son esos. Ahora, ¿Meato auditivo qué, profe? interno. En la parte inferior, aquí tenemos este foramen que se llama el foramen yugular. Ahora, lateralmente al foramen magno, que es este grande, voy a tener dos canales, uno al lado y lado, que se llama el canal óptico, perdón, canal del hipogloso, ¿sí ve? Ya me pegó la bobada. Canal del hipogloso. Y ya estoy en el hueso occipital.
que está acá. Entonces, aquí vamos a ver esta estructura que tiene como forma de cruz. Mírala aquí. Y mírala acá. Donde se cruza, a esto se le llama la eminencia cruciforme, donde hay una protuberancia occipital interna. Profe, ¿una qué? Disculpe. Protuberancia occipital interna. Pero se llama como cruciforme, eminencia. Eminencia porque se cruzan dos estructuras. Entonces, lateralmente voy a tener este surco que corresponde al surco del seno transverso que va a estar al lado y lado. Y luego voy a tener otro surco que es este, que corresponde al surco Venoso, ¿no? del seno sigmoideo, que en relación con la dura madre y el occipital generan un espacio por el cual va a drenar la sangre que viene del seno sagital superior, del seno sagital inferior para formar las venas yugulares internas. Profe, ¿me puede repetir lo de los surcos? Este de azul sería el surco del seno transverso. Este de color verde, el surco del seno sigmoideo. ¿Listo?